Ok, buenos días a todas, bienvenidas. Gracias a Dios a un día, a un coffee más, después de tanto tiempo que estábamos eh, en pausa, estamos de regreso, gracias a Dios, hoy con Tila Levi. Gracias, Tila, por estar con nosotros. Como siempre, antes de empezar, quisiera primero que nada, pedir que todo este shiur y todas las palabras que vamos a hablar hoy, que son para levantar el alma de alguna manera u otra, sean Leilui Nishmat, Hay Elisheva Bat Abigail, una chiquitina que acaba de fallecer, que Dios la tenga cerquita de él y que le dé tranquilidad a su familia. Em, y empecemos con un tejilim, como siempre, pero yo quisiera esta vez pedirle a Diosito con nuestro tejilim que nos ayude a ver las cosas con claridad, que podamos fácilmente darnos cuenta qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto, que le dé fuerza a nuestros soldados, como dice eh, el tejilim, que entregue en los pies de nuestros soldados a nuestros enemigos, que regresen a casa sanos y salvos y victoriosos y si Dios quiere, muy pronto poder celebrar esa y muchas otras victorias. Shira Malot, mi mamá Kim Karatija Adonai. Adonai, Shma Bekoli, Tihienas, Neja Kashuvot, la Kolta Hanonai. Ima Bonot Tishmari Adonai mi amot, Ki Imeja, Slicha Leman Tivare. Kivite Adonai Kivta Nafshi Belibaro, Hohalti Nafshi, Adonai Shombrim la Boker, Shombrim la Boker. Yahel Israel, el Adonai, Kim Adonai Aheset, Verme Mofedut, Behuid de Israel, Mikol, Abonotam. Que antes nada más, eh, una situación técnica. ¿Ustedes me están viendo a mí? Porque yo no me estoy viendo. ¿Tú me estás viendo? En grande, en grande. Ok. Em, Antes de darle la voz a Tila y de introducir a Tila, sí quería contarles algo que me llamó mucho la atención. Hermosa. Gracias, Susita. Ok, algo que me llamó mucho la atención. Todos sabemos que estamos pasando por momentos sumamente extraños, momentos donde uno no sabe, como dije antes, diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto, quién tiene razón, quién no, quién está haciendo lo que debe hacer, quién no. Está todo muy enredado, está todo muy demasiado enredado. Y viene la parashá de la semana pasada, parashá Vayera, y trae muchas cosas de esa parashá, muchas cosas potentes, pero de entre ellas una muy importante que es Akedat Yitzhak. En Akedat Isaac, Dios ordena a Abraham, toma tu hijo querido, Isaac, y llévalo a Jaramoría para sacrificio. Abraham Avinu era un hombre que había estado por años peleando contra y tratando de cambiar esta ideología de idolatría. Los padres llevaban a sus hijos para sacrificarlos a los ídolos. O sea, estamos hablando que es como, aló, todo lo que yo estoy enseñando, tú me estás pidiendo que yo haga. Pero Abraham, no importa, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que yo voy a hacer. Sube con él, como todos sabemos, sube, lo amarra. Isaac le dice a papi, amárrame duro, un hombre de 30 y pico años. Amárrame duro, no vaya a ser que con mi fuerza y mi desesperación o de repente me quiera soltar. Y lo amarra duro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y Abraham coge el cuchillo y va a hacer el sacrificio y sale la voz del ángel de Dios, no fue de Dios porque Dios le dio la orden y no puede irse en contra de su propia orden. Muy interesante todos estos mensajes que les estoy dando en este momento. Y el ángel le dice, no, no le hagas daño a tu hijo, no lo mates, no lo hagas en sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue la historia. Pero en el momento que Abraham hace todo esto, y luego le dice el ángel, ahí está el cabrito, usa el carnero, etcétera, etcétera. Después de ese pedazo, viene una parte donde le dice, voy a leerlo, se me perdió, ok, no importa, ahí le dice, y tu descendencia, porque hiciste lo que te ordené,
y me demostraste tu fidelidad, tú tendrás una descendencia como las estrellas del cielo, del firmamento, como las arenas del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Una descendencia de grandes que heredará toda mi grandeza, toda mi Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dio una súper, súper, duper verajá, que gracias a Dios, a esto todos estamos llenándonos de ella. ¿Y dónde voy con esto? No sabemos nada, no entendemos nada, pero hay una cosa que tenemos que tener aquí. Y eso no se nos puede perder ni olvidar en ningún momento, por más duro, horrible y difícil que sea. Dios todo lo tiene planeado. Y Él lo único que quiere es que tú estés ahí haciendo lo que tú tienes que hacer, no sentada llorando ni viendo a ver qué pasa en el mundo. No, lo que sea que te venga, haga. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer, porque eso es tu parte y eso es tu prueba. En el momento que tú demuestras que tú estás ahí como soldada, parada, haciendo lo que tú tienes que hacer, aunque no entiendas un carambas, después de eso va a venir la luz al final del túnel. Y ahí vamos a ver realmente, después de cualquier dificultad que tengamos, cómo la verajá viene detrás de esa oscuridad. Quiero darle la voz a una persona que cuando me mandó su resume, Tila, yo te tengo que felicitar porque qué cosa tan grande. Ojalá podamos hacer un poquito de tantas cosas y realmente uno no tiene que hacer tantas cosas para ser grande, pero esto es enorme. Les voy a contar un poquito quién es Tila Falik Levy. Nació en Miami, es madre de 6 chiquilines, fue criada con una familia dedicada al trabajo comunitario y GESET, es nieta de un sobreviviente del holocausto sionista eh, con toda su pasión. Tila estudió comunicación en la Universidad de Miami eh, y es una apasionada educadora sobre la historia del Estado de Israel. También es productora ejecutiva del podcast geopolítico llamado Standpoint y es la directora de comunicación de The Falik Family Foundation. Trabaja de forma activa en diversas organizaciones como WISO, High Lifeline, Friendship Circle, Kosher Food Bank, Ateret Kohanim, FIDF, Atzalá, and the Children's Tumor Foundation. También es cofundadora junto con su hermana de South Florida Zionist, dirigido a jóvenes de escuelas judías. Y así como esto, hay muchísimo más, Tila, que nos tendríamos que quedar el suma entero contando. Tila es una ferviente creyente en llevar nuestro legado como judíos a nuestra juventud, creando un impacto a través de las generaciones. Sin más, Tila, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cookie. Buenos días a todas. Aquí las saludo desde Miami, un poquito lejos, pero si Dios quiere, la próxima semana estaré en Panamá con ustedes. Hay un evento de FIDF muy interesante. Si quieren venir, me encantaría verlas. Hoy estoy aquí porque a veces siento que cuando hablamos de lo que es el sionismo y la religión, la gente lo ve como un conflicto de intereses. Y realmente yo pienso que es exactamente el opuesto. Cuando yo le pregunto a la gente en cualquier setting, en cualquier lugar, ¿qué es el sionismo? Más de la mayoría me diría que el sionismo lo empezó Theodor Herzl hace 150 años y él es el padre del modern day Zionism. Pero realmente yo no estoy de acuerdo, esa no es mi respuesta. Mi respuesta es que el fundador del sionismo realmente es Dios, Hashem. Hashem creó a los judíos y todo lo que viene alrededor de nosotros. Lo que me refiero es que si uno ve exactamente en las parshiot que estamos leyendo ahorita, en las últimas 2 semanas, especialmente cuando Dios le habla por primera vez a Abraham Avinu, justamente lo que le dice a Abraham es, Lech lecha me'artzeja u'memoladeteja, vete de tu país y de tu patria a la tierra donde te llevo yo. Entonces pasan dos cosas. Uno, Dios le está diciendo a Abraham, ten emuná, ten fe, como lo que estaba diciendo Cookie,
cree en mí y confía de que yo te voy a cuidar y te voy a llevar al lugar adecuado. Pero si estás escuchando las palabras, realmente Dios creó a Israel antes de lo que creó al pueblo de Israel. No había pueblo de Israel. Había un señor, Abraham Avinu, el padre de los futuros judíos y el pueblo de Israel, y lo está llevando a una tierra donde él no conocía. Quiere decir que para mí, Dios no solo creó lo que es el sionismo. ¿Y qué es el sionismo? Sionismo quiere decir que los judíos tienen el derecho a tener su propia patria y no en cualquier lugar, sino en Israel, en la tierra de Israel. Entonces, Abraham vino, que todavía no tenía pueblo, está escuchándole a Dios y Dios le dice, vete a la tierra donde yo te llevaré. Quiere decir que en el mismo instante Hashem creó a Abraham Avinu y el pueblo de Israel con la tierra de Israel y le está diciendo, ten fe que va a ser nuestra religión. Yo cuando hablo de sionismo, a mí me parece, y tal vez hay gente que esté de acuerdo y no esté de acuerdo, y está bien, Shivim Panim la Torah, tenemos muchas opiniones, y yo siento que realmente nosotros, ¿qué somos? Somos un pueblo que tiene una tierra y tiene una religión. Y sin esas tres cosas, realmente no podemos estar completos. Si por 2000 años no tuvimos tierra, es verdad, éramos judíos y teníamos a la Torá, no teníamos la tierra en nuestras manos, no teníamos el derecho al poder a nuestra tierra. Entonces el sionismo todavía existía. Quiere decir que creíamos en el derecho y soñábamos con el poder volver a Israel por miles de años. Y eso nadie nunca nos los quitó. No estábamos completos sin tener la tierra. Y hemos visto cuando hay gente que son únicamente creyentes en la tierra y no creen en la religión o no tienen fe en Dios, realmente tampoco funciona porque puede ser en cualquier lado, no tiene que ser en Israel. Pueden tener una tierra para judíos en África, llámalo Uganda. Esas son palabras muy conocidas de cuando se creó el sionismo. Si seguimos un poquito más después de Lej Lejá, que Abraham Avinu le dice a Dios, sí, yo me voy a ir, yo creo en ti y yo voy a seguir donde tú me llevas. Y Lej Lejá era para ti, no era para Dios. Era, Abraham, vamos a ir a un lugar nuevo que va a ser para ti. No era para Hashem. ¿Cómo yo veo eso? También para ti quiere decir, nosotros sabemos que, ¿qué es el amor? El amor es cuando uno da y a veces no recibe. Nosotros tenemos bebés recién nacidos y uno da y da y da y los ayuda y los cría y no ellos no nos dan nada al principio de vuelta, pero estamos invirtiendo en un amor puro. Cuando viene a Hashem, siento que ese tipo de relación nosotros damos, y es verdad, Hashem nos da todo lo que tenemos, pero no siempre lo podemos ver tan claramente. Y no solo eso, en la tierra de Israel, si seguimos en la historia de la Torá únicamente y no historia moderna, hay 613 mitzvot que todos los judíos tienen, que son obligaciones o que son acciones que deberíamos hacer para vivir una mejor vida. Algunos son por el bien de otros, muchos son por el bien de nosotros mismos y realmente es para conectarnos con Dios, porque Hashem no nos necesita a nosotros para que le recemos a Él, el rezo es para nosotros. Cuando nosotros hacemos, realmente, aunque pensemos que estamos haciendo por otro, estamos haciendo para mejorarnos a nosotros mismos. En la Torá hay 26 mitzvot que son únicamente mitzvot que podemos cumplirlas estando en Israel. Quiere decir que podemos vivir muy bien en cualquier lado del mundo, pero también no podemos estar completos si no estamos en Israel o no cumplimos las mitzvot que Dios nos dio para conectarnos con la tierra. Y si vemos a través de la Torá, hay muchas mitzvot que revuelven alrededor de lo que es la naturaleza. Y no es nada es coincidencia, así fue planeado. Y si vemos también nuestras fiestas, qué casualidad que en Rosh Hashanah, cuando nosotros comemos el rimón, la granada, si uno va a Israel, exactamente en el mes de agosto y septiembre es cuando es la cosecha del rimón. Ok, puede ser esa casualidad. Pero si seguimos y hablamos de Hanukkah,
Y la fiesta de Hanukkah tiene que ver con las aceitunas y el aceite de olivo. El aceite de olivo, ¿cuándo es la cosecha de las aceitunas? Es en diciembre. Bueno, es Kislev, pero viviendo en el mundo moderno, hablamos en términos modernos. Y así es con todas las frutas y los vegetales que nosotros tenemos alrededor de nuestras fiestas. Hemos perdido un poquito la conexión de la tierra y lo que es agricultura y lo que es la conexión más del ambiente alrededor, porque no, lamentablemente, no vivimos todos en Israel. Pero si seguimos en Pesach, la cosecha, el harvest de esa época es de el wheat, del trigo. Y si seguimos y hablamos de Shavuot, son las frutas y los vegetales. No es coincidencia. Dios nos dio una Torá con fiestas que son totalmente relevantes y son totalmente amarradas a lo que es la tierra de Israel. Ahora, las 26 mitzvot que tenemos, algunas tienen que ver con agricultura, otras tienen que ver con capturar la tierra de Israel y no solo capturarla, pero también vivirla. Y las palabras son que Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, conquer the land and dwell in it, settle the land. No solo conquista lo que es la tierra física, múdate, trabaja, vive ahí en la tierra. Y son mitzvot que están escritas en la Torah. Si eso no es sionismo, realmente no sé qué es, porque solo el derecho a vivir en el Estado de Israel o en la tierra de Israel suena demasiado vacío. Y sabemos que los judíos tienen mucho más que nosotros podemos internalize, no sé, internalizar. Y somos un poco más profundos y no es solo físicamente la tierra, tiene que haber algo más para conectarnos a la tierra. Si seguimos a través de la historia, vemos el poder y la conexión de lo que era para David Amelech la tierra de Israel. Y David Amelech, su grandeza no era solo su conexión con Dios y escribir los Tehilim y todo eso, su grandeza también era conquistar la tierra de Israel. Entonces sabemos que en la época de David Amelech era el reinado, porque habían reyes y él era el rey y Dios es el que escogía al rey. Entonces estaba conectado la realeza con Hashem, que Hashem escogía quién era el que iba a seguir ese reinado. Pero David Amelech, cuando él escribe los Tehilim, si uno lee los Tehilim, todo tiene que ver con qué es lo que él está viendo. Está viendo Arei Yehudá, las montañas de Yehudá. Está viendo las tierras, los fields de Benjamín. Teníamos las 12 tribus y David Amelech estaba escribiendo no solo en cuanto él quería a Hashem, pero también él estaba escribiendo sobre el medio ambiente, la temperatura, cómo se veía, describiendo. Eran poesías de amor hacia la tierra. Y él fue nuestro primer rey. ¿Y qué es lo que hace un lugar independiente? Una tierra, ¿qué la hace independiente? Tiene que tener su propio gobierno, tiene que tener su propio ejército, tiene que tener su propio dinero, su plata, sus monedas, y tiene que tener su propio lenguaje. La primera vez que tuvimos eso fue bajo el rey David. El rey David era el rey, que era el gobierno, tenía su ejército, porque conquistaban y peleaban sus guerras, tenía su plata, sus monedas, y sabemos porque se han encontrado hasta el día de hoy monedas de la época del rey David, y tenía su lenguaje, que era, él escribió los Tehilim, pero teníamos el hebreo, que no era solo para hablar uno con el otro, era también para rezar y conectar con Hashem. Si eso no es Kdusha, y si eso no es sionismo, yo no sé qué es. Si seguimos en la historia, y hay varias conexiones que todavía son del Tanaj, que todavía no hemos llegado a la época de Herzl, que solo fue hace 150 años, nosotros somos un pueblo que estamos amarrados a una tierra. Entonces, el pueblo que se amarra a una tierra, que yo no conozco ningún otro grupo de o religión o existencia de gente en el mundo que estén realmente amarrados a una tierra o a un idioma o a una religión que los amarre a un lugar. Podemos comparar, Leabdil, está
El Vaticano está en Italia, ellos hablan en italiano, pero si uno viaja a Francia o viaja a Panamá o viaja a Miami y van a rezar en el idioma del país donde están. No están amarrados a un solo idioma, a una sola religión o región, no están amarrados a una tierra. Nosotros sí, nuestra existencia está amarrada a la tierra, al pueblo y a la Torá, que esas son las tres cosas que nos mantienen a través de los miles de años siendo judíos y estando conectados uno con el otro y con Hashem. Si seguimos al cuento de Hanukkah, que pronto vamos a estudiar sobre los macabeos son la siguiente vez, la segunda vez, donde el pueblo de Israel tenía también, como mencionamos, un gobierno, tenía su moneda, tenía su tierra, tenía su ejército, que eran los macabeos, y tenía su lenguaje. Seguíamos hablando en hebreo. Y sabemos que éramos los poquitos, Ameatim, Bead, Arabim, los poquitos contra la mayoría, que estábamos peleando por nuestra existencia. Es muy parecido a lo que está pasando ahora. Y la historia se repite a través de los años. Y realmente no creo que estamos confundidos. Yo entiendo, Cookie, lo que estabas diciendo, que necesitamos claridad, pero yo creo que muchas cosas sí están bastante claras. Y a veces es un poco difícil ver la luz en todo lo que se ve muy oscuro, pero si lo vimos en la época del rey David y lo vimos de vuelta en la época de los Maccabim y siempre hemos salido victoriosos, no importa si éramos la minoría, pero teníamos algo más, que era la fe en Hashem y teníamos la unión entre el pueblo de Israel en nuestra tierra. Y hoy en día tenemos eso. Desde los Macabeos hasta 1948, pasaron miles de años donde no tuvimos esa oportunidad. Y realmente pasó un milagro en el 48, donde pudimos volver a nuestra tierra, pero no solo volver a nuestra tierra, era volver a unirnos como un pueblo y que vinieron gente de Europa, vinieron gente del Medio Oriente, de diferentes países, a un solo lugar para restablecer el pueblo de Israel. Ahora, en nuestra Torá, Jerusalén o Israel está mencionado casi 1000 veces, entre 800 y 1000 veces, en diferentes palabras, porque Jerusalén tiene muchos nombres y Eretz Israel tiene muchos nombres, pero todo al final vuelve a un solo lugar, que es lo que nos mantiene fuerte y lo que es la raíz del pueblo judío. En el 48 eso volvió a pasar, pasó un milagro. Y es verdad que lo estábamos restableciendo, nunca nosotros nos fuimos completamente. Hay 3 lugares donde siempre los judíos se mantuvieron a través de la historia y nunca se fueron, y no porque nos quisimos ir, pero porque nos votaron. Y era Hebrón, Jerusalén y Tzfat con Tveria, que puede ser 4 lugares o 3 que están más o menos en el mismo lugar. A través de los años de nuestra existencia como pueblo, siempre judíos se quedaron en esas áreas. Y esta semana es la parashá de Hayei Sará. Entonces, volviendo un poco a Abraham Avinu, aunque ya habíamos llegado al 48, pero para amarrarlo a lo que es ahorita mismo, en esta parashá vemos qué tan importante era para Abraham Avinu comprar Meharat HaMachpelah, donde él iba a enterrarse a su esposa y eventualmente a todos nosotros. Y no solo, él no lo quería de regalo porque él quería un contrato y quería una constancia de que eso iba a ser nuestro, no solo por un tiempo corto, pero por siempre. Y en esta parashá, yo siento que es no solo Dios dándonos el sionismo, es el primer sionista, que no solo fue a la tierra donde Dios lo mandó, pero ahora está comprando tierra en la tierra que es importante para él y para lo que va a ser el futuro de todo el pueblo de Israel. Entonces, en esta parashá, en Hayei Sará, se habla de la vida de Sará, aunque ella está muriendo, porque es su legado. Y su legado puede ser todo lo que ella vivió mientras que estaba y todos los cuentos preciosos que nosotros aprendemos y todos los aprendizajes que tenemos de ella. Pero también su legado es donde se enterró. Aunque ella tal vez lo había decidido con su esposo o no, es donde ellos estaban en ese momento y es donde escogieron enterrarse
como pareja y eventualmente para todas las matriarcas y los patriarcos. En esta parashá, Meharat Machpelah se compra y Meharat Machpelah está muy claramente descrita en Hebrón. Hebrón es un lugar donde a través de los años los judíos no, sí se quedaron, pero tuvieron muchos problemas para poder vivir allá, porque habían muchos árabes que se mudaron a esa área y no estaban bienvenidos los judíos. Pero nunca dejaron el lugar sagrado de Meharat Machpelah. Y para amarrarlo un poco con lo que es el sionismo de hoy en día, sabemos que desde el 48 hasta el 67, Israel perdió lo que era Jerusalén y Yehudá Shomrón. Yehudá Shomrón son las áreas donde todo lo que pasa en la Torá y que está escrito pasó. Si es en Betel con el Sulam de Jacob, la escalera, que vamos a aprender pronto, o si es Shiloh donde estaba Shmuel Anabí, o si es Hebrón, lo que estamos hablando ahorita mismo, ahí es lo que se dice en inglés, the biblical homeland of the Jewish people, porque en nuestra Torá, todos los cuentos que nosotros leemos pasaron en Yehudá Shomrón. De 48 al 67, Israel no tenía acceso y ningún judío estaba por primera vez en la historia en lugares como Hebrón y Jerusalén. Y fue una época muy difícil para el pueblo de Israel porque perdimos acceso a los lugares más sagrados para nosotros. Y los lugares más sagrados para nosotros no son lugares que son importantes desde ahora y desde hoy, desde el sionismo moderno, no. Lo que nos amarra a la tierra y lo que era lo más sagrado para nosotros realmente pasó en Yehudá Shomrón. Y el primer alcalde que volvió en el 67 a ser judío en Hebrón es alguien que se llama Yehiel Leiter. Yehiel Leiter, si han visto en las noticias, hace 2 semanas el primer ministro Netanyahu lo escogió a él para ser el embajador de Israel en Estados Unidos. Es una Wow. posición muy, muy importante y Yehiel, de casualidad o no, fue el primer alcalde desde que volvimos los judíos a Hebrón en Hebrón. Sus hijos nacieron en Hebrón, él crió a su familia en Hebrón y Kiryat Arba, que están pegados, y de ahí él tiene todo su futuro y todo lo que él hizo en su carrera como persona realmente muy importante en lo que es el gobierno y la importancia de Yehudá Shomrón para Israel. Fast forward un poquito, Yehiel Leiter tuvo 8 hijos y vivieron siempre en lugares de lo que el mundo dice que son los asentamientos, pero nosotros decimos que son Yehudá Shomrón, porque como dije antes, es la patria judía donde estamos los judíos amarrados en nuestra Biblia, nuestra religión y en nuestro corazón. Y Yehiel crió a toda su familia en diferentes lugares en Yehudá Shomrón. Ahora estamos en guerra y Yehiel tenía 4 hijos en el ejército y también tenía 3 de sus yernos peleando. Y una noche llegó alguien, le tocó la puerta a mitad de la noche. Y en Israel, cuando te tocan la puerta a mitad de la noche, Se no pierde son la... buenas noticias. Él salió de la cama, abrió la puerta y preguntó, ¿cuál de todos? Which one was it? Y lamentablemente, con mucho dolor, su hijo mayor, Moshe Hashem Yimkom Damo, Zichrono Libraja, que tenía 39 años, tiene 6 hijos y acababa de terminar de estudiar para ser doctor. Era uno de los mefakdim muy reconocidos y muy decorados de Tzahal. Y en la parashá de Hayei Sarah, exactamente hace un año, su ascará es esta semana. Wow. Moshe Leiter, Hashem Condamó, cayó en la guerra, en la batalla en Gaza. Fue uno de los primeros que cayó dentro de Gaza. 5 personas murieron con él. Son nombres de gente muy conocida, pero lo último que él dijo fue, encontramos el túnel Shabbat Shalom de Parashat Hayei Sarah. Y eso fue exactamente sus últimas palabras cuando él estaba hablando y de ahí se explotó una bomba y él murió instantáneo.
Como dijimos que nada pasa por casualidad, Yehiel estaba muy amarrado a Hebrón. Moshe nació en Hebrón y la parashá de Hayei Sará, que es donde descubrimos a Hebrón, es la parashá donde él murió. Ahora, es verdad, es muy difícil ver la luz en momentos como esos, pero yo siento que estamos viendo milagros todos los días, porque los milagros que pasaban en la Biblia fueron escritas o miles de años después o celebradas miles de años después. El milagro de Hanukkah, 500 años después, escribieron el cuento y se creó la fiesta de Hanukkah. No todos nosotros lo vemos en el momento, a veces uno lo tiene que ver hacia atrás. Y tenemos que tener claridad y tenemos que tener fe, pero también tenemos que abrir los ojos y entender que estamos viviendo milagros. No solo que estamos viviendo el milagro del restablecimiento del Estado de Israel, estamos celebrando 77 años, si Dios quiere, prontamente en Iyar, en mayo, pero tenemos que ver todos los días los milagros que están pasando. Cosas como cuando el 7 de octubre murieron 1.500 personas y los terroristas se distrayeron y pararon en una fiesta de Nova a hacer todas las locuras y lo más terrible del mundo a nuestra gente, tal como ese día hubieron milagros, porque el plan de ellos era llegar a Tel Aviv y a Yehudá de Shomrón y que Hezbollah y que Irán y que los Houthis todos a la vez se junten y que ese día se junten las fuerzas en contra de los judíos y destruir Israel por completo. El 7 de octubre fue una tragedia y fue tragedia para no solo la gente que murió, sino la gente que vivió. Y estamos ahora lidiando con todo una generación de jóvenes, tal como niños, tal como padres y abuelos, que están sufriendo el dolor de haber vivido a través de algo como lo que pasó el 7 de octubre hasta ahora. Ayer murió el soldado número 800. 800 quiere decir que son 800 familias afectadas y dentro de cada familia no, hay que pensar, hay hermanos, hay tíos, hay primos, hay hijos, hay esposas, hay abuelos y hay amigos. Todo el pueblo y toda la gente y toda esta generación está sufriendo, pero estamos viviendo un milagro porque Dios realmente nos está dando la oportunidad de defendernos. Desde los Macabim hasta ahora, los judíos no tenían su propio ejército, no tenían su propio gobierno. Y cuando nos votaron de España y cuando nos mataban en España, o cuando nos votaron en Europa y nos mataron en Europa, no teníamos a dónde ir y no teníamos quien nos defienda. Y hoy en día sí lo tenemos. Y esos 800 soldados y las 1.500 personas que murieron desde el 7 de octubre en el último año son nuestros tzadikim y son los que nos han salvado y nos han dado la oportunidad de seguir viviendo en momentos como estos que son un milagro. El 14 de abril y luego de vuelta en octubre, Irán atacó con cientos de misiles balísticos. El hecho de que ni una persona murió, ni uno cayó, no es menos que lo que fue para Dios partir el Yam Suf, ni lo que fue para Dios sacarnos de Egipto. Todos los días nosotros estamos viviendo milagros como esos. Y no son milagros chiquitos, son milagros bíblicos, que tal vez no lo vemos porque estamos sufriendo el ahora y el momento y el dolor de cada soldado y de cada familia, que es un dolor increíble e infinito, porque esta gente que tiene que sufrirlo no es algo que uno lo supera con el tiempo. Hay que vivir con ese dolor, pero también pueden vivir con el saber y con la realidad de que sus hijos, esposos, hermanos no murieron en vano, no los mataron en una cámara de gas, murieron peleando por Israel, por la tierra de Israel que Dios nos dio de vuelta. Y Dios nos los dio con Abraham Avinu y en el Akedat Yitzhak, como mencionó Cookie, Akedat Yitzhak tal vez para nosotros suena como un poco fuera de lugar de que, cómo Dios le va a decir a alguien que mate a su propio hijo? Bueno, porque en esa época la gente mostraba amor y conexión a su Dios y habían muchos de esa manera. sacrificando a sus hijos porque era lo mejor que tenían. Entonces no era tan raro. Hoy en día tal vez suena raro, pero si lo comparamos con lo que estamos viviendo ahora,
tenemos madres y padres que están mandando a sus hijos a la guerra. ¿Por qué? Porque tienen fe, porque tienen amor a su Dios, tienen amor a su pueblo y tienen amor a su tierra. Y estamos haciendo lo mismo, viviendo a Kedat Yitzhak. Cada niño que cae es Yitzhak. Y cada mamá o papá que pasan ese dolor están mostrando su emuná infinita en Dios. Y ellos van a vivir con eso el resto de su vida. Pero cuando yo estuve en Israel hace poco y fuimos a visitar las casas de lo que, donde pudimos, porque hay tantos, lamentablemente, con mucho dolor, de las casas de donde están sentados Shiva, nos decían gracias por venir. La mamá y el papá de que acaban de perder a su hijo se pararon a decirnos gracias por venir porque no podían creer que judíos de otros lados del mundo les importaba tanto venir a dar pésame en su Shiva. Pero yo creo que eso es lo que es especial de nuestro pueblo, porque cuando cae un soldado y cuando hay una Kedat Yitzhak y cuando realmente hay un sacrificio de uno de los nuestros, todos sentimos ese dolor. Y no porque sea nuestro hijo, pero porque estamos conectados en nuestra fe y en lo que es la tierra y entendemos que por eso es que estamos donde estamos y viviendo los milagros que tenemos el día de hoy. La última idea que les quiero dejar es que nosotros leemos diferentes características de Dios y aprendemos de que tenemos el Dios que es uno, Ejad. Abraham Avinu reconoció de que Dios es Ejad, uno, pero también aprendemos que Dios es En Sof, que es todopoderoso, sin límite. Y hay una diferencia muy grande, puede ser hasta una contradicción entre Ejad y En Sof. Entonces pienso que el ejad es reconocer que hay un Dios, pero el sin límite es que nosotros no estamos limitados a lo que es un tiempo de Dios o una característica de Dios o un ejemplo de lo que es Dios. Nosotros tenemos un Dios que es uno, pero es el Todopoderoso y es el Ensof. Y ese Ensof es lo que nos da fuerza para seguir adelante y para ver la luz y para tener fe y para, en hebreo se dice lolei tiaesh, no Ujú. decepcionarnos y perder la fuerza, porque sabemos que hay un pasado, hay un presente, pero hay un futuro. Y con ese futuro, si seguimos en nuestra creencia y nuestra fe y nuestro commitment, ¿no? ¿Cómo se dice commitment? Eh, Ujú. no, nuestros sacrificios personales que estamos dispuestos a dar de nosotros para nuestra religión y para nuestro pueblo, entonces es sin límite. Y podemos seguir adelante con esa fuerza que tenemos, que hemos tenido desde la Torá hasta el 7 de octubre y hasta ahora. Y con eso les digo muchas gracias por invitarme. Espero que hayan aprendido algo y si tienen preguntas me encantaría responder. Quiero que sepas una cosa, Tila. Es cuando uno es una persona que no está, digamos, todos escuchamos noticias, todos sabemos, algunos han ido a Israel, otros no hemos ido a Israel, etcétera, etcétera. Tenemos una perspectiva muy, muy personal sobre las cosas que están pasando y generalmente uno trata de ponerse en los zapatos del otro, pero desde tus zapatos, porque esa es la naturaleza humana. Pero escucharte, te, ¿cómo te puedo decir esto? Es una manera de aceptar lo que está sucediendo, sentir el dolor ajeno, pero en ningún momento olvidar de que la fe es lo único que te va a mantener y tienes que buscar la manera por donde sea de tratar de entender por dónde viene Dios. Dios está atrás y todo lo está haciendo. Y esto que tú dijiste, que pusiste, esta comparación de lo que hizo Abraham con su hijo en Akedat Isaac y lo que está pasando hoy con las familias de Israel mandando a sus hijos al ejército, o sea, I'm speechless. Es verdaderamente una forma hermosa de poder ver algo tan duro, pero una realidad viéndola desde un punto de vista tan lindo, tan, tan lleno. Gracias. Gracias.
Con No mucho sé gusto. si alguien quiere abrir su micrófono pues comentar algo o preguntarle a Tila algo, lo que necesiten saber. O Tila, ¿puedo hablar? Yo le quería dar las claro que pueda gracias. hablar. It was amazing. I Tila, loved it. It was está hablando amazing. Dale, Tila, dale, René. Tila, hiciste un recorrido histórico excepcional donde amarraste todos los conceptos que nosotras necesitamos oír hoy para lo que está pasando de verdad. Mil gracias, Tila, porque nos diste una claridad impresionante. Thank you, mi amor. Se te quiere. Quiero igual, tía, un beso. I loved it. It was amazing. It was really amazing. Thank I you. had I had kids listening to you. They were in my office and they were listening. I said, No, listen. Tila, Raquel, perdón que te interrumpa. No, mi Ante amor, todo, tranquila. mi vida, ante todo quiero decirte que estoy tan orgullosa de ti y más que eso, orgullosa de ser judía, tan orgullosa como tú y como debemos ser todos nosotros. Tu speech fue un recorrido corto, pero tan completo que aquel que no quiere ver las cosas es un problema. Está bien estás clarito tu pegado. mensaje. Es un mensaje tan clarito, tan bello que si tenemos esa fe y tenemos que entender que el sionismo comenzó hace muchos años, que la palabra sionismo no es un castigo ni es ¿cómo se llama? Una maldición para el judío. No, al contrario, es una bendición grande. Y con esa bendición tenemos que seguir viviendo. Y con la fe que tenemos en Dios vamos a seguir y vamos a llegar muy lejos. Te amo, Amén. te quiero, que Gracias. tengan un lindo día. Espero verte la próxima semana, mami. Amén. Bye, mi vida. Bye. Si Dios quiere, si Dios quiere. Tila, Bezrat Hashem. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo, por darnos de tu... yo no sé, yo te estoy escuchando y yo estoy pensando en mi mente, ¿cómo puede ser que esta chica con tan pocos años de vida, hasta 120 con salud, años bellos que tengas, puedes tener tanta información y tanta manera tan hermosa de poder entrelazar las cosas? Has cosido las cosas de una manera de que uno no puede entender de dónde vienes, pero cuando vienes y lo sirves en la mesa, lo sirves con tanta claridad, elegancia y dulzura, que realmente es un gusto escucharte. Con razón estás metida en tanto y con razón eh, eh, la gente, le llegas a la gente. Dios te dio ese don y que lo puedas seguir usando para bien siempre de la mejor manera. Gracias por Cookie, ¿te invitarme. puedo agregar algo? Por Puedo agregar favor. Mira, yo conozco a Tila desde que nació, ¿ok? Conozco a sus abuelas, su mamá, la familia completa, todo el trabajo que han hecho con Wilson, Miami, alrededor del mundo. No me sorprende, Tila, que estás donde estás. O sea, eres producto de tus abuelas, tu madre y todo tu entorno, tus abuelos también, obviamente. Así que te felicito, mi corazón. Very proud of you. Thank you, Joy. Thank Sí. you. No todo el mundo, no todos los nietos de unos abuelos que son que te dan ese ejemplo, llegan a poder, es el deseo de querer hacer. Y eres el ejemplo está clarito. Perdón que estoy hablando de ti y que estamos hablando de ti, pero yo quiero cogerte a ti como un ejemplo y no quiero dejarlo perder. Solamente cuando tú abres los ojos y ves en tu radar lo que hay y quieres hacer algo al respecto, es cuando Dios camina contigo y te da todo para hacerlo. Pero tú puedes saber y simplemente quedarte de espectador. Y ahí no hay nada. No Cookie, hay... yo quisiera agregar algo. Es el amor que ella tiene para Israel, para la tierra de Israel y para Dios definitivamente, porque es una muchacha llena de fe y de emuná. Yo la conozco hace mucho tiempo también. Y eso, entonces el amor también es el drive que la lleva ahí adelante. Es un ejemplo, es un Gracias. ejemplo. Gracias, no solamente por lo que nos hablaste y nos explicaste y la perspectiva que nos pusiste, sino por el ejemplo que nos estás dando. Gracias. Gracias por invitarme. Que estén muy bien, que solamente veamos cosas buenas, que escuchemos buenas noticias siempre y que podamos ver en la oscuridad ese espacio de luz donde siempre Diosito nos Amén, permite. amén, Que amén. queremos verlo. Oye, algo que no puso en su currículum es que ella siempre nos ayuda con Pique Mitzvah también.
que fue un éxito este año. Yo no lo escribí, lo escribió mi hija porque me parecía raro escribir un bio de mí, así que Daniel lo escribió. Bueno, dile a tu Muy hija bien, que la lo hizo felicito excelente. porque esa cosa, y eso que yo lo recorté. Buenas, quiero decir algo. Llegué un poco tarde, pero quería entrar porque Tila es una de mis mejores amigas de toda la vida. Y Tila, you know, we are so proud of you, de todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que cuentas, todo lo que sabes. And really, we are so impressed with you. You should keep showing and teaching and giving us everything you have because you have so much to offer. And as one of your closest, oldest friends, really, we admire you. I admire you. My family admires you and everything you and your family do. And we're very grateful for all your beautiful words. And you should continue to inspire and dedicate yourself to all the beautiful things that you've already done. I love De you. Happy acuerdísimo con birthday. Karen. Thank Happy you. birthday. Thank you. Ciao. Thank you, Thank you. Gracias por estar aquí. Bueno, un beso a todas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Tila, keep up the good work. Y, Thank you. y Thank you. llénanos. Cuando sepas de algo, mándanos chats. Algo. Cuando quieran, aquí estoy a la orden. Un abrazo a todas. Ay, gracias. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente. Bye.